Bienvenido a nuestra exploración detallada de la Virgen Reina que cambió la historia, Isabel I de Inglaterra. Este feroz monarca Tudor reinó en Inglaterra durante 44 años tumultuosos, y dejó una huella indeleble en el curso del país y del mundo. Desde su tumultuosa infancia hasta su gobierno triunfante y su legado perdurable, rastreamos el viaje de la reina más emblemática de Inglaterra. Nacida el 7 de septiembre de 1533, Isabel era la segunda hija del rey Enrique VIII y su segunda esposa, Ana Bolena. Su nacimiento se produjo durante un periodo turbulento en el que el rey buscaba desesperadamente un heredero varón, y la reforma estaba transformando el panorama religioso de Inglaterra. Aunque Isabel inicialmente tenía pocas perspectivas de ocupar el trono, su vida eventualmente se entrelazaría con el destino de Inglaterra. La educación de Isabel estuvo plagada de incertidumbres, acentuadas por la tumultuosa vida matrimonial de su padre. Cuando Isabel tenía 2 años, su madre había sido ejecutada por cargos falsos. Este lamentable incidente ensombreció los primeros años de Isabel y la desterró de la corte. Con expectativas confusas, Isabel entró en una fase de reclusión estudiosa, envuelta en una inteligencia precoz. Su inclinación por los idiomas, la música y la historiografía se nutrió bajo la tutela de una serie de estimados tutores. Este periodo fundamental engendró el surgimiento de una de las mujeres más eruditas de su tiempo. La suerte de Isabel comenzó a cambiar en 1548 cuando regresó a la corte. Su radiante símbolo personificaba la reforma protestante. Sin embargo, su proximidad al trono fue perturbadora, atrajo pretendientes no deseados y avivó el malestar entre posibles rivales al trono. Los cambios sísmicos en su vida tomaron forma definitiva con la ascensión al trono de su media hermana, María, en 1553. El reinado de María se caracterizó por un catolicismo acérrimo, y produjo una reacción proporcional de las facciones protestantes. Isabel, un icono protestante, fue pintada al margen de esta agitación política. El gobierno de Isabel comenzó en 1558. Con el ascenso al trono, Isabel atravesó con aplomo la agonía de las luchas religiosas y el malestar político. Su reinado fue un llamado de atención a la reforma protestante, que marcó el comienzo de una era de florecimiento literario y artístico incomparable, la era isabelina. El gobierno de Isabel fue poco ortodoxo en más de un sentido. Estaba decidida a utilizar la diplomacia en lugar del poder militar, sabiendo muy bien el costo financiero y humano de la guerra. Este uso sin precedentes del poder blando ayudó a estabilizar a Inglaterra desde dentro, y afirmar su posición en el escenario europeo. El pináculo del reinado de Isabel fue su victoria sobre la Armada Española en 1588. Este rotundo triunfo no solo protegió a Inglaterra de la invasión sino que también la impulsó como potencia naval global. A partir de entonces, la edad isabelina se convirtió en sinónimo de un renacimiento inglés incomparable. Isabel también era poco ortodoxa en su estado civil. Aunque estuvo bajo presión constante para casarse y tener un heredero, siguió siendo la reina virgen. Al hacerlo, demostró un agudo sentido de perspicacia política, y un compromiso permanente con su país y su reinado. El reinado de Isabel estuvo marcado por un extraordinario florecimiento de la cultura inglesa. Su apoyo a las artes y la literatura facilitó el surgimiento de figuras de renombre como William Shakespeare, Christopher Marlowe y Ben Jonson. La era isabelina marcó así un renacimiento en la literatura y el teatro ingleses. El largo y agitado gobierno de Isabel finalmente llegó a su fin el 24 de marzo de 1603. La reina virgen dejó atrás un país muy transformado, política, económica y culturalmente. Desde la perspectiva expansiva hacia el Nuevo Mundo hasta el impacto duradero en el idioma inglés, el legado de Isabel resuena incluso hasta el día de hoy. A pesar del paso de los siglos, el impacto de Isabel sigue sintiéndose. Fue una monarca que encarnó el espíritu de una época, una era marcada por el descubrimiento, la transformación y un florecimiento sin precedentes de las artes y la cultura. Isabel no solo gobernó sino que reinó y, al hacerlo, alteró profundamente la nación y su lugar en el mundo. Una de las monarcas más admiradas y veneradas de la historia, Isabel I, la reina virgen que cambió la historia, dejó un legado extraordinario. Dinámica, astuta y decidida, era una gobernante guiada por una combinación de coraje personal y perspicacia política. Los ecos de su reinado todavía se pueden escuchar hoy, resonando en toda Inglaterra y en el mundo en general. La vida de Elizabeth constituye un estudio fascinante. En un contexto de profundo cambio político y social, logró reinar con resiliencia y gracia, su fuerza de carácter y resiliencia firmemente arraigadas en la psique nacional. Isabel, jefa de un nuevo reino espiritual, una nación en expansión y una economía revitalizante, es recordada con razón como la reina dorada de Inglaterra. Su reinado no estuvo exento de desafíos. Pero Isabel enfrentó a cada uno con su tenacidad característica, manteniendo su control sobre su corte y su país mientras atravesaba los peligros del poder. El suyo fue un reinado de progreso, que vio el florecimiento de la literatura, el comienzo de la Gran Bretaña moderna, y el surgimiento de las clases mercantiles y marítimas. En Isabel vemos a un gobernante que desafió las normas y expectativas sociales. En lugar de matrimonio y maternidad, optó por abrazar el papel de monarca solitario.
Su firmeza personal le sería de gran utilidad en los años venideros, ya que enfrentó complots contra su persona y su gobierno. Sin embargo, a pesar de los desafíos que enfrentó, Isabel era una maestra de la sutileza y manipulación política. Su uso del lenguaje y las imágenes fue revolucionario, y se le atribuye haber establecido los conceptos básicos de una elocuencia espectacular que ayudó a dar forma a su imagen como gobernante. La reina virgen prosperó como figura política, ejerciendo poder e influencia, pero también inspirando nociones más profundas de amor y lealtad. Isabel I pasa a la historia como un ícono de fuerza, integridad y, de hecho, de feminidad duradera. El reinado de Isabel I, la Virgen Reina, dejó una huella duradera en Inglaterra y el mundo. Su gobierno incomparable en una era de agitación y cambio sentó las bases de la era isabelina, una época de creatividad espectacular y transformación significativa. Es esta era la que exploramos, una era definida por una mujer notable que alcanzó un dominio sin precedentes y que, en sus últimos años, se convirtió en la encarnación de un símbolo perdurable. Entonces, al finalizar esta exploración de Isabel I, la Reina Virgen, recordemos a esta mujer asombrosa y la extraordinaria vida que vivió. Recordemos los desafíos que enfrentó, las decisiones que tomó y el legado que dejó. Porque ella no era una reina cualquiera. Ella era Isabel I, la monarca, la mujer, la leyenda. De hecho, ella fue la reina virgen que cambió la historia. Cada ladrillo, cada columna y cada puerta de nuestros palacios reales llevan los susurros de su reinado. Dentro de esos muros bailó, deliberó, dirigió e hizo historia con decisión. El largo reinado de Isabel continúa inspirando e influyendo en la actualidad. Su legado brilla tanto como siempre, unos 400 años después de que fuera registrada como la reina más bella de la cristiandad. Nos encanta la historia de Isabel, sin duda en parte, porque pertenece a una era de oscuridad y hambre de luz, y Isabel proporcionó mucha luz. La consideramos una de las monarcas más grandes de Inglaterra porque lo era. Un gobernante de su pueblo y un símbolo de su época. La historia de la reina virgen, Isabel I, es la historia de Inglaterra. Criada a la sombra de una notoria historia de amor, su vida fue una crónica de peligro, resolución y logros. Se ganó el amor de su pueblo y la admiración del mundo, y su reinado sigue siendo una época dorada en el tapiz de la historia de Inglaterra. Mientras gobernaba Inglaterra en una época de convulsiones e intrigas, Isabel I trabajó incansablemente para consolidar su poder político, y cumplir con su responsabilidad ante su reino. Si la medida de un gobernante es su legado, entonces la Reina Virgen legó a Inglaterra un legado de esplendor creativo y expansión global que ha resistido la prueba del tiempo. Más allá de su título oficial, Isabel se convirtió, a los ojos de sus súbditos, en Gloriana, la diosa del sol. Era una figura singular, un faro de esperanza en tiempos turbulentos. Y con más de 40 años de gobierno extraordinario, demostró ser a la vez el gran amor de Inglaterra y su mayor gobernante. ¿Cómo se transformó Isabel de víctima de las circunstancias a gobernante respetada y celebrada en todo el mundo? ¿Cómo se convirtió una mujer que luchó por reclamar su derecho de nacimiento en la monarca que alteraría para siempre el curso de su país y más allá? Las respuestas se encuentran en la asombrosa historia de Isabel I, la Reina Virgen, que cambió la historia. Sus comienzos estuvieron plagados de caos y peligro, pero su constante determinación y resolución surgieron rápidamente. Las rosas del triunfo y la gloria, manchadas de cicatrices de angustia personal y tumulto nacional. Desde una princesa joven e inexperta hasta una monarca respetada y querida, el viaje de Isabel fue largo y arduo, recompensándola a ella y a su pueblo con un reinado marcado por logros, prosperidad y paz. Con años de reinado tan incomparables, es fácil caer en la trampa de pensar que la época isabelina era dominio exclusivo de Isabel. Sin embargo, esta suposición no podría ser más errónea. De hecho, la época fue moldeada por una gran cantidad de fuerzas además de la reina y, sin embargo, Isabel aún pudo destacarse como la figura más influyente. El gobierno de Isabel estuvo marcado no solo por su reinado personal, sino también por una extraordinaria transformación nacional. El surgimiento de Inglaterra como potencia global se debió en parte a la Reina Virgen, quien no solo guió a su país a través de problemas internos y externos, sino que también estableció la hoja de ruta para la prosperidad futura de Inglaterra, al tiempo que glorificaba las artes, la literatura y las ciencias. Sobre el lienzo de la historia, Isabel I pintó un retrato vibrante y resplandeciente de una mujer en el poder. Fue una gobernante excepcional que transformó su reino, y dejó una huella duradera en el mundo. La extraordinaria vida de Isabel es un testimonio del poder duradero del espíritu humano y constituye una fuente eterna de inspiración.